Hay una idea que tranquiliza a muchas personas. Pensar que el mal siempre tiene un rostro evidente. Pensar que quienes hacen daño son diferentes, que nacieron distintos, que hay algo visible en ellos. Pero la realidad es mucho más inquietante, porque muchas veces el mal no comienza con odio, comienza con pequeños silencios, con pequeñas obediencias, con decisiones aparentemente insignificantes. Y casi siempre empieza sin que la persona se dé cuenta de que está entrando en un territorio del que luego será difícil salir. La fragilidad moral humana no aparece de golpe, se construye lentamente. Una renuncia pequeña, una justificación breve, una adaptación momentánea, y después otra, y otra, hasta que un día alguien hace algo que antes juraba que jamás haría. Lo más perturbador es que esto no pertenece solo a grandes tragedias de la historia. Sigue ocurriendo hoy, en cualquier país, en cualquier grupo, en cualquier persona. Porque la moral humana no es una estructura fija, es una tensión constante entre lo que creemos ser y lo que las circunstancias pueden llegar a sacar de nosotros. Muchas personas están convencidas de que resistirían cualquier presión, que jamás obedecerían algo injusto, que nunca participarían en una humillación, que no guardarían silencio frente al daño. Pero la psicología mostró algo profundamente incómodo. Cuando una autoridad toma el control, muchas convicciones empiezan a debilitarse. Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más inquietantes del siglo XX. Su pregunta era sencilla: ¿cómo reaccionaría una persona común si una autoridad le ordena dañar a otra? Los participantes pensaban que estaban colaborando en un estudio científico. Se les pedía aplicar descargas eléctricas cada vez más intensas a otra persona cuando ésta fallaba respuestas. Al otro lado se escuchaban gritos, quejas, súplicas, silencio. Y aún así, muchos continuaron. No eran criminales, no eran soldados entrenados, no eran personas violentas, eran ciudadanos normales. Algunos dudaban, preguntaban si debían detenerse, pero la autoridad respondía con una frase simple: continúe. Y esa palabra fue suficiente para que muchos siguieran. Lo más inquietante fue observar cómo la conciencia buscaba justificarse. Algunos evitaban mirar, otros reían nerviosamente, otros repetían que solo obedecían instrucciones. Ese momento revela algo esencial. La moral no desaparece de inmediato. Primero, intenta resistir, luego, negocia, después, se adapta, y finalmente, encuentra una explicación para convivir con lo que antes parecía imposible. La historia humana está llena de momentos donde esto ocurrió a gran escala. Personas que en otras circunstancias habrían llevado una vida completamente normal, participaron en actos terribles simplemente porque el entorno cambió, porque obedecer parecía natural, porque disentir implicaba riesgo, porque el grupo marcaba una dirección. Y cuando el grupo avanza, muchos prefieren no detenerse. La fuerza del grupo es una de las armas más silenciosas contra la moral individual. Cuando varias personas aceptan algo injusto, la resistencia interior disminuye. La mente humana teme profundamente quedar aislada. Por eso muchas veces, una persona acepta lo incorrecto solo para no romper la unidad del entorno. Ese fenómeno ocurre todos los días, no siempre en hechos extremos, a veces en conversaciones pequeñas, en burlas, en exclusiones, en silencios frente a abusos visibles. Nadie quiere ser el primero en oponerse, y ese retraso moral permite que muchas injusticias crezcan. Otro experimento mostró algo todavía más oscuro. Stanford Prison Experiment reunió a estudiantes universitarios sanos, sin historial violento, sin conflictos graves, solo jóvenes comunes. Se dividieron en dos grupos, guardias y prisioneros. Lo que debía durar días terminó revelando una transformación rápida. Los guardias comenzaron a endurecer su trato, luego humillaron, luego disfrutaron el control. No todos, pero suficientes como para alarmar incluso a quienes observaban el estudio. Lo inquietante es que no se necesitó odio previo. Solo bastó un rol, una estructura,
Un permiso implícito. El poder modifica conductas más rápido de lo que muchas personas imaginan, porque cuando alguien siente que tiene autoridad y que otro está por debajo, aparece una peligrosa posibilidad, la de justificar excesos, la de pensar que ciertas acciones están permitidas porque el contexto lo autoriza. Ahí nace una fractura moral muy silenciosa. La mayoría de las veces, nadie percibe ese cambio mientras ocurre. Todo parece gradual, aceptable, incluso lógico, hasta que se mira atrás, y ya es demasiado tarde. La fragilidad moral también se alimenta del miedo. El miedo es uno de los elementos que más rápido altera decisiones humanas. Una persona asustada protege primero su estabilidad, después su imagen, después sus vínculos, y muchas veces deja en último lugar sus principios. Cuando alguien teme perder trabajo, reputación, seguridad o pertenencia, su moral puede empezar a ceder. No porque desaparezca, sino porque busca sobrevivir. Ese mecanismo explica por qué, en muchas épocas, personas callaron sabiendo que algo era incorrecto. No actuaron porque el precio parecía demasiado alto. Y el silencio colectivo siempre fortalece lo injusto. Existe otra dimensión todavía más profunda. La moral humana necesita energía consciente. No es automática. No basta con saber qué está bien. Hace falta sostenerlo incluso cuando incomoda, incluso cuando cuesta, incluso cuando nadie aplaude. Por eso tantas personas fracasan en situaciones críticas, porque la conciencia sin valentía muchas veces no basta. En la vida cotidiana, esto aparece constantemente, cuando alguien presencia una humillación y calla, cuando se comparte una mentira porque todos la repiten, cuando se acepta una injusticia pequeña porque parece irrelevante. Cada acto pequeño entrena una dirección moral, y cada renuncia mínima prepara decisiones mayores. La oscuridad humana rara vez llega de forma espectacular. Llega lentamente, disfrazada de costumbre, de adaptación, de obediencia, de cansancio. Lo más difícil de aceptar es que casi nadie se percibe a sí mismo como alguien capaz de cruzar ciertas líneas. La mayoría cree que sabría detenerse, pero muchas veces la línea ya fue cruzada antes de reconocerla. Por eso la pregunta importante no es quiénes son malos. La pregunta verdadera es bajo qué condiciones una persona normal empieza a deformar sus propios límites. Porque ahí está el verdadero riesgo, no en monstruos evidentes, sino en personas comunes bajo circunstancias precisas. La historia ha demostrado repetidamente que la civilización puede ser frágil, pero también la conciencia individual. Y por eso, entender la fragilidad moral no debe producir miedo solamente, debe producir vigilancia interior, porque cada día aparecen pequeñas decisiones donde una persona fortalece o debilita lo que dice defender. Nadie está completamente fuera de ese riesgo. Nadie está terminado moralmente. Todos están en construcción, y tal vez la diferencia entre resistir o ceder no depende solo de saber qué está bien, sino de estar dispuesto a pagar el precio de sostenerlo cuando más cuesta. Porque el verdadero rostro de la moral aparece cuando obedecer sería más fácil, cuando callar sería más cómodo, cuando apartarse sería más seguro. Y precisamente en ese instante se decide quién sigue siendo dueño de sí mismo.